Entonces, el primer punto a tratar, ya estamos saliéndonos de la mecánica y entrando ya a otra parte de la física, que es calor, y ponemos de título temperatura y calor. Parecen ser similares desde una percepción, sin embargo, no es así, ¿no? Hay cuestiones muy claras acá. Esta parte inicial es teórica, va a ser bastante rápida. Bien, entonces tenemos que diferenciar dos magnitudes físicas: la temperatura y el calor. ¿Está bien? La temperatura y el calor. Eso es lo que tenemos que tener claro. Una cosa es la sensación de estar más calientes o más fríos, cuantificada con esta palabrita llamada temperatura. Debemos recordar que la energía mecánica se dividía pues en cinética, gravitatoria y potencial elástica, ¿no? Ya lo hemos revisado. De ahí partimos. Dice, temperatura es una magnitud escalar. Acá está, escalar. ¿Estamos? Ya está. Que mide o cuantifica la calidez o la frialdad de la materia, pero para eso necesitamos algo más propio. Ya, acá abajo. Dice, la temperatura es proporcional a la energía cinética media de las moléculas de la materia. Esto es producto de una teoría llamada cinética molecular que se desarrolló más o menos en 1900, donde se propone que la materia está compuesta de moléculas y al grado de agitación de las moléculas o de vibración se manifiestan con esta definición llamada temperatura. Todos estamos compuestos por moléculas. Estas, como vibren más o menos, se va a manifestar con esta magnitud física escalar llamada temperatura. Bien, no confundir con el calor, que es otra cuestión, que ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Ya ahí está. Esto es lo que nos propone la teoría cinético-molecular. Mira acá. ¿Ven? Esta es una representación de una molécula con otra, unidas, entre comillas, por resortes, ¿no? Esto es una representación gráfica para entender. Entonces, y acá unas especies de rayitas que indican pues que están vibrando. Entonces, a la medida de esta vibración se le conoce con el nombre de temperatura. Y esta es la teoría cinético-molecular. Es una representación. Bien, vamos a continuar. Ya. La medida de la temperatura se realiza por medio de los termómetros. Entonces, el instrumento que mide la temperatura se le llama termómetros, que se basan en función a un fenómeno llamado dilatación. Es un termómetro básico, ahora hay termómetros digitales, ya usan otra manifestación para poder calcular la temperatura de un cuerpo. Tenemos las siguientes escalas: la escala Fahrenheit y la escala Celsius. Esta escala, ninguna de estas, en primer lugar, es la del sistema internacional. ¿Estamos claros? Ninguna de estas. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta escala? Que en función al agua, por supuesto, ¿ah? A 0 grados Celsius, el agua se congela en la escala Celsius, pero a 32 grados Fahrenheit el agua se congela. ¿Ven? A 100 grados Celsius el agua hierve, y en el Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit. Acá bien claro dice, ¿no? 0 grados Celsius, punto de ebullición del agua pura al nivel del mar. Perdón, estoy subrayando mal. Dice, en la escala Celsius el punto de congelamiento es 0 grados, así se lee, Celsius. Y el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Eso es en la escala Celsius, ya no se le llama centígrados. Pero en la cuestión de Fahrenheit dice
a 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua, 212 grados Fahrenheit. Hay que recordar eso. Entonces tenemos dos escalas relativas, Celsius y Fahrenheit. La primera es más usada y común en el habla hispana, en el sistema internacional, disculpen, sí, en el habla hispana, en Europa, pero la Norteamérica y Inglaterra usan más que todo la escala Fahrenheit, ¿no? Bien. Energía interna. Este concepto vamos a leerlo para poder entenderlo mejor, lo vamos a rescatar cuando ya entremos a otro temita más adelante. Dice, los resortes representan las fuerzas electromagnéticas de enlace que mantienen unido al sólido. Las partículas vibran hacia adelante y hacia atrás y por ello tienen energía cinética. Las vibraciones comprimen y estiran al resorte, por lo tanto el sólido también tiene energía potencial. La suma de las energías cinética y potencial del movimiento interno de las partículas que constituyen un cuerpo se denomina energía interna. Esto es una representación, ¿ah? Una representación para entender mejor cómo es la teoría cinético-molecular con este concepto llamado energía interna. La energía interna, acá subrayamos, es la suma de las energías cinética y potencial de todas las partículas que constituyen el cuerpo. Bien, importante. La escala Kelvin, acá ha habido un error garrafal. Disculpen, ¿ah? Voy a tachar el error. Ah, no, está bien, estoy leyendo mal. Dice, la escala Kelvin no se expresa, exacto, no se expresa, estaba leyendo se expresa, no se expresa en grados Kelvin, solo Kelvin. Ojo, al ser temperatura absoluta, y acá está bien. Temperatura 423 grados Kelvin, mal. Temperatura 423 Kelvin, bien, eso es. Y la temperatura en Kelvin es en el sistema internacional. Ojo, ojo. Bien, ¿estamos? Entonces tenemos dos temperaturas relativas, Celsius y Fahrenheit, y una temperatura, una medida de la temperatura en el sistema internacional que es Kelvin. Y no se dice grados Kelvin, solamente Kelvin. Bien, entonces recuerden que el agua se congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius en la escala Celsius, a 32 grados Fahrenheit y a 212 en la escala Fahrenheit. Pero en la escala Kelvin ya cambia, para lo cual tenemos esta relación. Miren acá abajito, ¿ve? La primera entre Kelvin y Celsius y esta de acá entre Celsius y Fahrenheit, ¿no? Vamos a usar, bueno, dependiendo, ¿no? Pero vamos a usar principalmente la primera. Y acá hay algo interesante, miren. ¿A qué se llama el cero absoluto? El cero absoluto es hipotéticamente cuando las moléculas ya no vibran. ¿Está bien? Hipotéticamente quiere decir que el movimiento de las moléculas se detiene. ¡Pum! Se detiene. Ya. ¿Y eso a qué temperatura ocurre en grados Celsius? A menos 273 grados Celsius, para ser precisos. Ahí está. Esto es el cero absoluto. Imagínate esa temperatura en algún lugar. Por supuesto que en el planeta Tierra no existe una temperatura. Creo que lo máximo es menos 80 grados Celsius en una época del 60 por Alaska, por el Polo Norte, por ahí. Con precisión no lo recuerdo, pero es, digamos, el récord, ¿no? Profesor, ¿y en el laboratorio? Exacto, ahí voy. Se ha alcanzado, no el cero, un valor de 0,001 Kelvin, ¿no? Pero no es el cero. Es más, cuando ciertos cerámicos alcanzan esta temperatura, casi el cero absoluto, se vuelven en superconductores. Y hace unos días salió una noticia que a temperatura casi ambiente, 15 grados, cosa fría, es posible porque en algún momento del año en Lima llegamos a los 15 grados, 13 grados Celsius, dice que una cierta aleación se vuelve en un
superconductor. Quiere decir que cuando pasa la corriente eléctrica no hay pérdidas, no se va a calentar ese material. ¿Y para qué sirve esto? Para construir pues máquinas, ¿no? Computadoras sobre todo, ¿no? Entonces, la idea es construir una computadora cuántica, ¿no? Pero la idea, la hipótesis, la idea está, pero faltan las herramientas, la tecnología para lograrlo. De hecho, está todavía un poco lejos, ¿no? Un poco lejos según las lecturas, ¿ya? Entonces, tenemos tres escalas, Celsius, Fahrenheit y la absoluta Kelvin, y la del sistema internacional es Kelvin. Si me dan en Kelvin, ¿cómo lo paso a Celsius? Acá está la formulita, viceversa. Bien, si me dan en Fahrenheit, ¿cómo lo paso a Celsius? Acá está la formulita para pasar. Bien, siguiente. Bueno, ustedes ya lo pueden dar una lectura a eso, ya, a lo que está arriba. Y vamos con respecto al calor, que es el otro punto. Recuerda que la temperatura era la medida a la agitación de las moléculas. Ojo, la medida a la agitación de las moléculas, a la vibración de las moléculas, a la energía cinética de las moléculas. Dice, se denomina calor, acá vamos a agrandar esto, a la energía. Ah, calor es energía, pero energía en transferencia. Se denomina calor a la energía que se transmite de una sustancia a otra. Ahí está. ¿Está siendo claro? Una cosa es hablar de temperatura y otra cosa es hablar de calor. ¿Qué calor es energía? Bien. Durante el proceso de transmisión, el instante en en que se almacena en la segunda sustancia, se convierte en energía interna. Ahí está. Pero esta solo va de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. Ojo, acá está. Su dirección es del más caliente a la más fría. Es lo que se ha observado en el universo. Al revés, en forma natural, no se ha observado. Profesor, la refrigeradora, pero claro, ya es con la intervención, ¿sí o no?, del humano. Pero en forma natural, observable en la manifestación de la naturaleza, no se ha observado una transferencia de energía de lo frío a lo caliente. No. Profesor, pero es, digamos, lo conocido, claro, más adelante probablemente difícil en la Tierra, no lo sé, no me atrevo a decir que sí, pero en algún lugar del universo, pues probablemente suceda al revés, ¿no? Recuérdense que la ciencia nos va a dar siempre noticias grandiosas. Entonces el calor es energía en transferencia de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. ¿Y cómo sabes que está caliente? Ah, porque sus moléculas están vibrando más, quiere decir que tiene más temperatura con respecto del otro. Donde sus moléculas estarán vibrando menos, entonces tendrá menos temperatura. Por ejemplo, así, ¿no? En este caso tenemos un vaso digamos, de agua a 70 grados Celsius y el otro a 20 grados Celsius. Podemos entre estos dos decir que este está más caliente que este que está más frío, ¿no? Cosa que es relativa porque si yo coloco con vaso a una temperatura de 5 grados Celsius, este pasa a ser el caliente y el otro pasa a ser. Ese es ya dependiendo, ¿no? Del sistema del que hablemos, ¿no? Entonces, el calor, si esta taza de este vaso de agua lo vierto sobre el otro, va a haber una transferencia de energía llamada calor del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. ¿Ven? Ya está. Y mira, y acá, y con respecto a la energía interna, acá mira, y solo se llama así durante el proceso de transmisión, nada más, ojo, ya. En el instante en que se almacena en la segunda sustancia, se convierte en energía interna, nada más. Hay que ser claro. Entonces la energía que pasa del cuerpo 1 al cuerpo 2, que está a menor temperatura, se denomina calor. Bien, ya está. Ahora vamos a ver una cuestión que la que vamos a usar en los ejercicios, ¿bien? Que es con respecto a las unidades, el calor y al calor sensible. Acá está. Y específico. Vamos con las unidades. En el sistema internacional, el calor se mide en Joule. Acá está. Bien, en Joule. Pero
También usamos una unidad de medida llamada cal de calorías. Cal de calorías. Ojo, ¿ah? Entonces vamos a usar dos unidades. En el sistema internacional, Joule, claro, porque calor es energía y energía se mide en Joule. Sin embargo, el calor también puede usarse en una unidad nueva, no es internacional, llamado calorías, se abrevia cal. ¿Bien? Se abrevia cal. Entonces, bueno, debido a este trabajo, James Prescott Joule, acá está, le faltó su otro nombre, en este año, el equivalente mecánico del calor. Quiere decir que encontró esta relación entre los cal y los joule. Un cal, 4,18 joule. Vas apuntando, rescatando estos datitos, ¿ah? Que van a ser necesarios para resolver varios ejercicios. O también un joule, ya al revés, 0,24. Probablemente si tú buceas por el Google, ya ahí va a cambiar un poco los valores. Algunos le ponen 0,23, pero nosotros vamos a trabajar con estos, con lo que estamos con el texto, ¿ya? Y acá 4,2, pero nosotros vamos a trabajar con 4,18. No te olvides, ¿ah? Ya está. Entonces, tenemos ahí el equivalente mecánico del calor. Y este concepto es interesante, el calor específico de la sustancia. Vamos a ver, se denomina la cantidad de calor necesario que debe añadirse a una unidad de masa para que su temperatura se incremente en una unidad. Las sustancias se van a diferenciar por su calor específico. El agua, el alcohol, el benceno y otras sustancias tienen diferentes calores específicos. ¿Y qué es el calor específico? La cantidad de calor que necesita dicha sustancia para que a una unidad de masa de esa sustancia eleve su temperatura en una unidad de dicha sustancia. Bien, ya está. Y tenemos acá una tablita. Ojo, profe, ¿todo me lo voy a aprender? No, 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 no. ¿Ya? Mira, antes de eso, en el sistema internacional, el calor específico se mide así. No veo, profe. Acá está, ¿ve? Joule por kilogramo Kelvin. Así se lee. Joule por kilogramo Kelvin. Pero en el sistema, cuando usa las calorías, se van, no lo han puesto acá, va a ser así, calorías, gramos, grados Celsius. Acá está, acá está, acá está. Acá. No lo han puesto arriba, pero acá está. ¿Bien? ¿Y de quién solo me tengo que averiguar? Del agua. Nada más tienes que aprenderte del agua. Si en caso usa otra sustancia, entonces el ejercicio te lo va a dar. O revisen la tabla, te puede decir. Pero de memory, el agua. Entonces, este de acá que estamos encerrando en el cuadrito rojo es el que más vamos a usar. El calor específico del agua en calorías por gramo, grados Celsius es 1. No dice 1000 acá, dices 1. Y es la referencia, pues. ¿Está bien? Es la referencia. Entonces, tomamos el agua por referencia por ser el más abundante en nuestra naturaleza. ¿Estamos? Por eso tomamos la referencia y los otros valores son respecto a la del agua. Pero este es en el sistema común, llamémosle así, calorías, gramos, grados C. Pero en el sistema internacional, ahí cambia, 4180 Joule por kilogramo Kelvin. Así es. Bien, entonces hay que tener claro eso, ¿ah? Claro, claro, claro. Ya está. Y como ves, ahí nos dan de otras sustancias, ¿no? Le puedes leer algunos, ¿no? Y, pero no es necesario memorizar esos ya es parte del ejercicio, parte del ejercicio que te lo van a entregar o puedes tú buscar una tabla, ¿no? Claro, estando en un examen de admisión, de hecho que no te dan la tabla, sino el valor específico digamos, del bronce, ¿no? 0,090, ¿ya? Pero del agua no te lo van a dar, ¿no? Te lo van a, supuestamente el alumno debe haberlo memorizado en el uso. Y acá queríamos llegar para hacer los ejercicios. Calor sensible, ¿bien? Calor sensible.
tenemos acá nuestra fórmula para calcular el calor sensible. Pero, ¿qué es el calor sensible? Mira, es el calor absorbido y liberado de un cuerpo o sustancia cuando cambia de temperatura. Eso es clave acá. Recuerden que el calor es energía. Pero si esta energía logra que este cuerpo cambie de temperatura, cuando digo cambie, no necesariamente aumenta, no, puede ser disminuye. La palabra cambio, entiéndase, puede aumentar, digámoslo así, de 10 grados Celsius a 20 grados Celsius o de 50 grados Celsius a 40 grados Celsius. Ambos son cambios. Bien, entonces, ese calor que ha logrado ese cambio se le denomina calor sensible. QS yo le abrevio y acá le han puesto Q. ¿Cómo se calcula? Así, más Z, memotecnia, más, ojo, M, CE, que es el calor específico, y este triangulito que es delta en alfabeto griego es variación de la temperatura. Y acá está, pues, ¿no? M, la masa del cuerpo o de la sustancia, CE es el calor específico. Y esto se lee así, variación de la temperatura, y se obtiene así. Entonces, trabajamos con dos situaciones, ¿ah? Con dos situaciones. Si fuese en el sistema internacional, el calor sensible va en Joule, la masa en kilogramos, la variación de la temperatura en Kelvin, y el calor específico en Joule, Kelvin, kilogramo. Perdón, Joule por kilogramo Kelvin. Y en el sistema común, no le digo antiguo, común le digo, el calor va en calorías, cal. Espérate un ratito, voy a hacer el arreglo. Acá es cal, no K, cal de calorías. Ya, ahora sí. La masa en gramos, la variación de la temperatura en grados Celsius y el calor específico, cal por gramo, grados Celsius. ¿Ya? Y va en minúscula, ¿ya? El cal se pone en minúscula. Bien. Y el último concepto que tenemos es con respecto a la capacidad calorífica, ¿no? Que es la cantidad de calor que un cuerpo debe perder o ganar para elevar o disminuir su temperatura en una unidad, ¿no? Y se calcula, se abrevia C, calor entre la variación de la temperatura. Bueno, ya acá están las indicaciones, ¿no? Tienes algunos problemas resueltos para que revises el material. Bien, y vamos a ver en estos minutos que nos queda los ejercicios. Ya está. Rápidamente, ¿ya? Rápidamente. Dice, la cantidad de que nos dice qué tan caliente y qué tan frío está un objeto en comparación con una referencia es la, ¿cuál es acá? ¿Puedes prender tu micro, por favor? La temperatura. Temperatura. Así es, muy bien. Vamos a trabajar con el audio. Ya, listo. Completar. Mide la temperatura mostrando la expansión y la contracción de un líquido. ¿Quién? ¿Quién mide la temperatura? El termómetro. El termómetro, profe, pero acá hay dos opciones que pueden ser termómetros. Ah, ya. Dice, por lo común. Mercurio. Exacto, así es, mercurio, ¿no? Es el más común, un poco peligroso, porque si el termómetro se cae, el mercurio bastante venenoso, tengan cuidado. Ahora hay termómetros digitales que vienen en la farmacia a un costo ya asequible, ¿no? Y en esta situación que todavía parece que experimentamos, seguro que los termómetros han disparado sus precios. Bien, la unidad de la temperatura en el sistema internacional, ¿cuál es? En el sistema internacional, ¿ah? Que quede claro. ¿Cuál sería la respuesta acá? Ranking, Joule, grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Ah, sí. Kelvin. ¿Ya? Kelvin. De la temperatura, no de la energía o del calor. Bien, indicar verdadero o falso, dice. El calor es la energía transferida debido a una diferencia de temperaturas. Verdadero. Eso es verdadero. A ver, ¿qué dicen con la siguiente? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Un cuerpo caliente contiene mayor energía interna que un cuerpo frío del mismo tamaño y de la misma sustancia. Por supuesto, ¿no? La unidad de calor en el sistema internacional es la caloría. ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso, muy bien. ¿Cuál es la unidad de calor en el sistema internacional? El Joule. Joule. Así es, el Joule. Bien, vamos con estos cálculos simples. Esta primera parte es bastante simple, ya cuando esto tiene varias partes, el estudio del calor tiene varias partes. Bien, vamos a ver entonces, dice. Ya. Una tetera de plata de 0,5 kilogramos, ahí está, ponemos una tetera de plata, masa 0, a ver un ratito, negrito vamos a poner, masa 0,5 kilogramos, se calienta desde 20 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, o sea, esto sería su temperatura inicial y esto sería su temperatura final. Bien, calcular la cantidad de calor que absorbió la tetera, Q sensible, eso de ahí. Si el calor específico de la tetera, hecho de plata, debe ser seguro de la monarquía, porque tu tetera es de lata, entonces, pero este es de plata. Joule, Kelvin, perdón, kilogramo, Kelvin, Joule por kilogramo, Kelvin. Entonces el calor sensible, el que logra el cambio de la temperatura, se calcula, maceta lo habían puesto, ¿no? Maceta. Listo. Vamos a calcularlo. La masa, 0,5, le voy a poner un medio, el calor específico, 234, y la variación de la temperatura lo obtenemos de acá. Variación de la temperatura era temperatura final menos temperatura inicial. Es decir, 60 menos 20, 40 grados Celsius. Y eso lo escribo aquí. Y listo. Bueno, sacas mitad, 1, 20, y el calor sensible te va a salir 8, 6, 4, ¿no? 4.680 Joule. Ojo, Joule, porque todo está en el sistema internacional, ¿no? La masa en el. Disculpen. ¿Se han dado cuenta de algo? Disculpen. Acá hay un error. Ya. Está en Joule, ¿ah? La respuesta está en Joule, ya. A ver, ¿por qué he borrado esto? A ver, cuestiones, a ver. ¿Quién se dio cuenta? Opiniones. ¿Por qué, profe, lo borró ahí? Ya. ¿Qué estás observando? ¿La temperatura en qué está? ¿En grados Celsius? Y los datos, la respuesta de salir en Joule, sistema internacional, quiere decir que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Ya. Entonces hay que convertir con esta fórmula, ¿bien? De Celsius al Kelvin, ya. Entonces, ¿cuánta es la variación de la temperatura? Vamos a ver, pues. A ver, C vale 40, ¿no? Entonces K sería 40 más 273. Ya, esto me sale. ¿Cuánto me sale esto? 200, no, 313. 313 Kelvin. Ya, ahora sí. Acá tiene que ir así. Ahí, ¿ves? Ese detallito. Ese detallito, ¿no? Y lo que hace, bueno, ahora sí te ayudas un poquito con tu calculadora para hacer la operación. A ver, 234 entre 2. Ah, ya, pero hay una cuestión, ¿ya? No lo han puesto ahí, ¿no? O sí, no me recuerdo. A ver, miren, ¿dónde está? Creo que sí lo han puesto por acá. Escalas.
Ya, mira, mira. Ya, escúchame, escúchame esta partecita de acá. Si no, es que, ya, esto es la variación de la temperatura. Es la variación de la temperatura. Ojo, la variación. Entonces, por ahí van a ver que, y lo vamos a demostrar rápidamente para que no quede duda, la variación de la temperatura, ¿bien? Es para ambos la misma. O sea, acá vas a usar 40 también. ¿Ven? Así sale en grados Celsius, ¿está bien o no? Ahora, la temperatura inicial es 20, ya, más 273, ya lo tengo la temperatura inicial en Kelvin, sería 293, ya, Kelvin. Y la temperatura final, miren, es 60 más 273. Eso me sale, sumo, así, disculpen, esta es 3, 13, ¿no? Ya, 300, entonces, 273, quiero hacerlo, más 60, ya, 333, ya, Kelvin, ya. Y la variación de la temperatura en Kelvin sería 333 menos 293. También sale 40, ¿ve? Ah, ya, 40 Kelvin. Entonces, podemos decir, la variación de la temperatura en grados Celsius numéricamente es igual a la variación de la temperatura en Kelvin. Así es. ¿Ves? Pues no va pues esto, no va este número acá, no, va la variación, pero resulta que esta variación es igual, como lo estamos demostrando. Eso no sé si lo han puesto ahí, pero ya lo estoy diciendo. Bueno, ahí acá saco sí mitad 20, y ahí sí te sale 4680 Joule. Ahora sí. Bien, tengan cuidado ahí, por favor. Valga la aclaración. Entonces eso ya está. Tú te puedes guiar igualito, ¿no? Esto es muy parecido. Ya vamos a hacer esto porque está en calorías. Como ven, estamos usando nada más esa ecuación del calor sensible, que es más Z. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Dice, un anillo de plata de 10 gramos, en este caso está usando la masa en gramos, 10 gramos, se calienta desde 20 grados Celsius, temperatura inicial, hasta temperatura final, 120 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor sensible? Dice, y el calor específico de la plata, AG, 0,056 grado Celsius. Entonces acá aplicas otra vez lo mismo. Calor sensible más Z. Listo. A ver, ¿cuánto saldría? La masa 10, el calor específico 0,056 y la variación de la temperatura, ya esto ya lo sabes en forma directa, 100 grados Celsius. Y lo pones acá por 100. Y es fácil, ¿no? Como esto tiene entre 3 ceros y se come acá 1, 2, 3, entonces te quedaría 56 calorías. Así es, en esa unidad. 56 calorías. Bien, sigamos. ¿Ven? Entonces, los ejercicios son muy similares. ¿Dónde está? En este bloque 1, toditos te dan los datos, los reemplazas y puedes encontrar, ¿no? Así vas a tener en la tarea. Vamos a resolver porque ha quedado una cierta cuestión con respecto a el ejercicio 1, ¿está bien? Entonces, la variación de la temperatura en Celsius y el Kelvin en número son lo mismo. Entonces, no sería necesario ya trasladar o, mejor dicho, convertir
de Celsius a Kelvin y recién ahí restar para obtener la variación. No, basta con restarlos ahí y listo. A ver, un bloque de plomo de masa 4 kilogramos. Dice, temperatura inicial, menos 15 grados Celsius. Temperatura final, 165 grados Celsius. ¿Cuánto de calor? Dice, absorbe el bloque, ¿no? Y el calor específico del plomo, 130 joule por kilogramo Kelvin. Entonces planteamos calor sensible más Z. Ahí está. La masa, 4. Calor específico, 130. Variación. Entonces acá obtenemos la variación. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Por qué lo estás haciendo y no lo haces diferente? Porque acá tienes signo menos. Ten cuidado. 165 menos 15. Ah, ya. Ten cuidado ahí. Ya. Es en ese orden. Entonces esto me va a resultar menos por menos da más. En otras palabras, se tendría que sumar 165 más 15, 180. ¿Bien? Y esta variación también es en Kelvin. Entonces lo pones acá, 180. Y luego multiplicas por 4 y por 130. 93,600. Joule. Ahora sí, ha quedado claro esta cuestión de la variación de la temperatura. Bien. Bueno, tenemos algunos ejercicios del bloque 2. Y nada más, ¿no? Ajá, son cuestiones teóricas, ya. A ver, vamos a un ejercicio más. Ya. ¿No? Como te das cuenta, son lo mismo, varían ahí. Por ejemplo, ya, este vamos a hacer. Este de acá. Ya para ir cerrando, cambia un poquito el escenario acá. Dice un bloque metálico de medio kilogramo absorbe 1200 calorías. Y acá hay que hacer unas conversiones. Observa, por favor. Ya, la masa, medio kilogramo. La masa es medio kilogramo. Absorbe 1200 calorías, o sea, el calor sensible, 1200 calorías. Ya está. Cuando su temperatura se eleva de 293, su temperatura inicial, 293 Kelvin, hasta su temperatura final, 303 Kelvin. Bien, calcular el calor específico del metal, pero en, ¿qué dice acá? Calorías por gramos grados Celsius. Entonces, ponemos calor sensible más Z. ¿Está bien? A ti te piden esto de acá. Pero en estas unidades, ya. Esto de acá dice que vale 1200. Muy bien, están en calorías, no hay problema. Esta masa tiene que estar en gramos. Entonces en gramos, acá dice gramos, pues gramos, medio kilogramo es 500 gramos. Pones acá 500 gramos. Por el calor específico, que es lo que te piden calcular. Y la variación de la temperatura no va a haber problema. ¿Por qué? Porque restas esto, pero profe, va a salir en Kelvin, pero por lo anterior dicho, 303 menos 293, 10, o sea, la variación de la temperatura en Kelvin o en Celsius son numéricamente iguales. O sea, esto me sale la resta 10, que es como lo mismo poner así. Entonces lo multiplicas acá por 10. No hay problema porque ya se ha hablado. Entonces el calor específico te saldría, a ver, un 0, dos ceros, te saldría 12
entre 50. ¿Está bien? Como ves, estoy simplificando dos ceros y dividimos 2 entre 50 porque las claves están en decimal. La respuesta 0,24. Ahí está. Bien, ahora sí. Entonces, lo dejamos ahí. Muchas gracias por haberme prestado atención. Yo voy a pasar al otro salón, lo guardo el video, lo subo, lo revisan y ahí tienen su tarea. Así es, Daniel. Justo acabo de hacer un ejercicio de kilogramos a gramos o viceversa también se puede. Bien. ¿Listo? Saludos, muy buenos días. Profesor. Ya, profe.